Muy buena noche. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos. Una noche más de lectura. Una noche más acompañándolos. Espero que se encuentren bien. Vamos a esperar unos minutos a que nos unamos un poco más. ¿Cómo van? Fría noche, días de invierno en Bogotá, bien pasados por agua, pero bueno, aquí estamos poniéndole la mejor cara eh, al clima. Me dicen, porfa, si el sonido está bien, incluyendo la sirena. Me dicen, por favor, si el sonido se encuentra bien. Maestro Edgar, buena noche, ¿cómo está? Hace milagro de verlo por acá. Bueno, el día de ayer, y el café no, hoy no se alcanzó a listar café, pero toca después. Nuevamente con cobija a bordo, está haciendo mucho frío. El día de ayer empezamos un cuento de M.R. James que se llama El maleficio de las runas. Si recordamos, es de nuestro libro Relatos Fantásticos de la selección de News Casas. Entonces, habíamos... Sí, maestra Ángela, casi que no llega a mi community, pero el maestro Edgar estaba haciendo muy bien la labor. Bueno, el día de ayer empezamos y después de una larga noche, ¿cierto? Que nos dejó en vilo, proseguimos. Solo después de muchas precauciones y estremecimientos logró aventurarse a regresar a su habitación por la mañana. Afortunadamente, la puerta estaba abierta y las persianas levantadas. Las sirvientas se habían marchado de la casa antes de la hora de bajarlas. En una palabra, no había rastro de nadie. También el reloj estaba en su sitio habitual. Todo estaba en su lugar. La puerta del armario se había abierto sola, para no faltar a su costumbre. Una llamada en la puerta de servicio anunció a la mujer de la limpieza que había pedido la noche anterior, y su entrada en la casa animó a Mr. Dunning a proseguir sus indagaciones en otros sectores del domicilio. Estas incursiones resultaron igualmente infructíferas. El día que comenzó de esta forma tan poco propicia, continuó con no mejores augurios. No se atrevió a ir al museo pese a la opinión del empleado Carswell podía aparecer, y Dunning no se sentía con ánimo para enfrentarse a un extraño que acaso le fuera hostil. Su casa le resultaba aborrecible y odiaba tener que recurrir al médico. Un rato lo dedicó a hacer una visita al hospital, donde lo animó un poco un informe favorable de su ama de llaves y su doncella. A la hora del almuerzo se dirigió al club, donde experimentó cierta alegría al encontrarse con el secretario de la asociación. Dunning, mientras almorzaban, le confesó a su amigo sus preocupaciones, pero sin revelarle las que más lo abrumaban. Pobre amigo mío, comenzó el secretario, vaya trastorno, escúcheme, nosotros estamos totalmente solos en casa. Ven con nosotros. Sí, y no pongas excusas. Manda tus cosas esta tarde. Dunning apenas pudo poner objeciones. Lo dominaba en efecto una profunda ansiedad que se agudizó con el transcurso de las horas, con respecto a lo que pudiera depararle esa noche.
Casi feliz, se apresuró a ir a casa a hacer las maletas. Al observarlo atentamente, sus amigos se asombraron ante su aspecto enfermizo e hicieron todo lo posible por animarlo, y no fracasaron del todo en su empeño, pero más tarde, cuando los hombres se retiraron a fumar, Dunning se mostró taciturno de nuevo. Gayton dijo súbitamente: creo que ese alquimista sabe que fui yo quien rechazó su comunicación. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Gayton sorprendido. Dunning le refirió la conversación con el encargado del museo y Gayton no pudo sino inferir que la conjetura parecía correcta. No es que me importe mucho, prosiguió Dunning, solo que si me encuentro con él puede plantearse algún problema. Supongo que tiene mal carácter. La conversación volvió a languidecer. Gayton, cada vez más impresionado por la desolada expresión de Dunning, optó al fin, aunque no sin esfuerzos, por preguntarle sin rodeos si no lo acosaba alguna preocupación más grave. Ardía en deseos por contárselo a alguien, exclamó Dunning con alivio. ¿Sabes algo de un hombre llamado John Harrington? Gayton, harto asombrado, se limitó a preguntarle por qué. Entonces, Dunning le reveló todas sus experiencias en el tranvía, en la calle, en su propia casa. La perturbación que aún ahora agobiaba su espíritu culminó con una pregunta inicial. Gayton no supo qué responderle. ¿Acaso lo mejor fuera contarle la historia de lo que sucedió a Harrington? Solo que Dunning estaba muy alterado. La historia era más bien siniestra y él no podía evitar preguntarse si la persona de Carwells no entrañaba una conexión entre ambos casos. Era una concesión difícil para un científico, pero podía mitigarla mediante la expresión sugestión hipnótica. Por fin decidió ser cauto en sus respuestas por esa noche. Lo consideraría con su mujer. Le comentó tan solo que había conocido a Harrington en Cambridge, que creía que había muerto repentinamente en 1889 y añadió ciertos detalles sobre el hombre y su obra publicada. Luego discutió el asunto en efecto con Mr. Gayton y esta, tal como él lo había previsto, suscribió en el acto de la conclusión que a él lo había asesinado. Fue ella quien le hizo recordar a Henry, el hermano de John Harrington, y ella también quien sugirió que podría localizarlo mediante sus anfitriones del día anterior. A lo mejor está chiflado, objetó Gate. Los Bennet, que lo conocen bien, nos dirán si está chiflado o no, añadió Mr. Gayton, que se comprometió a ir a ver a los Bennet al día siguiente. Es innecesario detallar las circunstancias que condujeron a Henry Harrington y a Dunning a entablar relaciones. Pasemos ahora a un diálogo que tuvo lugar entre ambos. Dunning le había referido a Harrington el extraño modo en que se había cruzado con el nombre del difunto y además le había revelado algunas de sus ulteriores experiencias. Luego había preguntado si Harrington, a su vez, estaba dispuesto a enumerar algunas de las circunstancias de la muerte de su hermano. Cabe imaginar la sorpresa de Harrington, pero su respuesta no se hizo esperar. John comentó: sin lugar a dudas, de vez en cuando se halla en un estado de ánimo muy extraño en las varias semanas que precedieron a la catástrofe, aunque no inmediatamente antes de ellas. Varios problemas lo perturbaban y el principal era que él pensaba que lo seguían. Sin duda era un hombre impresionable, pero jamás había sido víctima de tales fantasías. No puedo quitarme de la cabeza que hubo en todo ello un designio perverso, y lo que usted me cuenta de su caso me recuerda mucho al de mi hermano. ¿Cree que existe alguna conexión? Vagamente se me ocurrió una,
Me dijeron que su hermano reseñó un libro con mucha severidad poco antes de morir, y es el caso de que recientemente me ha interpuesto en el camino del autor de ese libro de forma tal que podría guardarme rencor. No me diga que el hombre se llama Carwells. ¿Por qué no? Así se llama precisamente. Henry Harrington se reclinó en su asiento. Esto, a mi juicio, es definitivo. Me voy a explicar. Por algo le digo, estoy seguro de que mi hermano John comenzaba a creer, aún en contra de su propia voluntad, que Carswell era la causa de su trastorno. Quiero referirme a un hecho que me parece significativo. Mi hermano era melómano y solía asistir a conciertos en la ciudad. 3 meses antes de su muerte, volvió de uno de ellos y me dio el programa para que lo viera. Era un programa muy detallado. Él siempre lo guardaba. Casi me quedo sin él, me contó. Supongo que se me debió de caer. De todos modos, mientras lo buscaba debajo de mi asiento y en mis bolsillos, el señor que se sentaba junto a mí me ofreció este y me dijo que podía dármelo, pues él no lo quería para nada. Después se retiró. No lo conocía en absoluto. Era un hombre corpulento, bien afeitado. Hubiera lamentado quedarme sin el programa. Podría haberme comprado otro, pero por supuesto, pero este no me costó nada. En otra ocasión, me dijo que tanto durante su regreso al hotel como durante la noche se había sentido muy mal. Ahora asoció ambos hechos al recordarlos. Poco después, mientras él revisaba esos programas, poniéndolos en orden para encuadernarlos, descubrió en este, que yo, por mi parte, apenas había mirado, una tira de papel con una inscripción muy curiosa, realizadas con sumo esmero, en rojo y negro, que parecía escrita en caracteres rúnicos. Caramba, dijo, esto debe pertenecer a aquel hombre corpulento. Creo que debería devolvérselo. Parece la copia de algo que por lo visto le interesaba. ¿Cómo podría localizar su dirección? Conversamos al respecto y llegamos a la conclusión de que no valía la pena poner un anuncio. Lo mejor que podía hacer mi hermano era localizar al hombre en el próximo concierto, que sería pronto. El papel estaba sobre el libro y ambos nos hallamos junto al fuego. Era un atardecer de verano fresco y ventoso. Supongo que el viento abrió la puerta, aunque yo no lo advertí. El caso es que una ráfaga cálida, sopló súbitamente, arrastró el papel y lo arrojó al fuego. Era un papel fino y liviano que ardió en pocos segundos. Bueno, dije yo, ahora no podrás devolverlo. Él no respondió al principio, aunque luego dijo de mal humor, ya lo veo, pero no sé por qué insistes en decírmelo una y otra vez. Observé que solo lo había dicho una vez. Solo 4 veces, querrás decir, fue su respuesta. Recuerdo todo con mucha claridad, aunque ignoro el motivo. Y ahora vayamos al grano. No sé si usted vio el libro de Carwell que reseñó mi infortunado hermano. No es probable que usted lo haya hecho, pero yo sí, tanto antes como después de su muerte. La primera vez, ambos nos burlamos de él. Carecía de estilo, había incorrecciones en los verbos y tenía todo cuanto hace que cualquier profesor universitario ponga el grito en el cielo. El hombre no había dirigido nada, mezclaba mitos clásicos con historias y leyendas áureas y con informes sobre costumbres salvajes, contemporáneas, todo muy interesante sin duda, si uno sabe manejarlo. Solo que él no sabía, parecía poner la leyenda áurea y la rama dorada en el mismo nivel y cree en ambas. Aquello era en definitiva una penosa demostración. Pues bien, después de la desgracia, volví a hojear el libro. No es que fuera mejor que antes, pero esta vez me causó otra impresión. Yo sospechaba, según le conté, que Carwells le guardaba rencor a mi hermano,
y que incluso era en cierto modo responsable por lo ocurrido, y este libro ahora me parecía una obra siniestra. Ante todo me llamó la atención un capítulo en que hablaba de echarle las runas a la gente, ya con el propósito de ganar su afecto, ya para deshacerse de ella, quizá especialmente con el segundo. Hablaba del asunto con cierta autoridad que delataba, según me pareció, un conocimiento real. No perderé tiempo en detalle, pero el hecho es que estoy seguro, según todos los indicios, de que aquel hombre tan amable del concierto era Carswell. Sospecho, lo afirmo en realidad, que el papel sí tenía importancia. Creo que si mi hermano hubiera podido devolverlo, hoy estaría vivo. Quiero, por lo tanto, preguntarle si tiene usted algo que añadir a cuanto le he contado. A modo de respuesta, Dunning relató el episodio de la sala de manuscritos del Museo Británico, de modo que él le pasó algunos papeles. ¿Los ha examinado? No. Pues, si usted lo permite, debemos hacerlo de inmediato y minuciosamente. Fueron a la casa y no encontraron a nadie, pues las sirvientas todavía no habían vuelto a trabajar. La carpeta de Dunning acumulaba polvo sobre el escritorio. En su interior estaban los cuadernillos del papel rayado que él empleaba para sus transcripciones, y de uno de ellos, en cuanto lo tomó, se deslizó una tira de papel fino y liviano que circuló por el cuarto con inquietante celeridad. La ventana estaba abierta, pero Harrington le cerró justo a tiempo para interceptar el papel que cogió en el acto. No estaba equivocado, podría ser idéntico al que recibió mi hermano, dijo. Cuidado, Dunning, esto puede traerle terribles consecuencias. Siguió una larga liberación. El papel fue examinado escrupulosamente. Los caracteres, tal como había dicho Harrington, parecían runas, pero ninguno de los dos podían descifrarlas, y ambos temían transcribirlas por miedo, según confesaron, a perturbar el maleficio que acaso entrañaran. Y hasta hoy continúa, si se me permite esta anticipación, sin ser desentrañado el contenido de este curioso mensaje. Tanto Dunning como Harrington están firmemente convencidos de que su efecto consistía en procurarle al portador una compañía harto indeseable. Estuvieron pues de acuerdo en que habían de devolverlo a su lugar de procedencia, y por otra parte en que lo único seguro era hacerlo personalmente. Debía por lo tanto apelar al ingenio, ya que Carswell conocía a Dunning de vista. Podía en todo caso alterar su aspecto afeitándose la barba, y si mientras tanto asestaban Carswell su golpe, Harrington pensaba que podía prever la fecha. Sabía la fecha del concierto en que su hermano le había echado la mota negra, 18 de junio. Había muerto un 18 de septiembre. Dunning le recordó que la inscripción de la ventanilla del tranvía mencionaba un lapso de 3 meses. Quizá, añadió con una amarga sonrisa, el mío sea también un pagaré a 3 meses. Creo que puedo deducirlo por mi diario. Si lo del museo fue el 23 de abril, la fecha entonces será el 23 de julio. Ahora bien, le confieso que cuanto pueda contarme con respecto a al progreso de las perturbaciones que sufrió su hermano es de extrema importancia para mí, si no le molesta hablar de ello. Por supuesto. Bueno, lo que más lo consternaba era la sensación de estar vigilado, siempre que se hallaba solo. Al fin decidí dormir en su cuarto, lo cual le hizo bien. De todos modos, hablaba mucho en sueños acerca de que le parece prudente comentarlo sin esperar a que todo sea resuelto. No lo creo, pero le diré esto. En esas semanas recibió 2 envíos por correo, ambos con el matasellos de Londres y con la dirección escrita en caligrafía comercial. Uno era un grabado de Bewish,
torpemente arrancado de un libro. Mostraba un sendero a la luz de la luna y un hombre que caminaba seguido por una criatura diabólica y atroz. Debajo había unos versos del viejo marinero del Colebrage. Supongo que el grabado servía para ilustrarlos. Sobre alguien que, tras mirar atrás, prosigue y no vuelve la cabeza, pues sabe que un espantoso demonio lo sigue muy cerca. El otro era un calendario como los que suelen enviar comerciantes. Mi hermano no le prestó atención alguna, pero yo lo revisé tras su muerte y descubrí que después del 18 de septiembre habían arrancado todas las fechas. ¿Acaso a usted le sorprenda saber que él salió solo la noche en que resultó muerto? Pero el caso es que durante los últimos 10 días de su vida, esa horrible sensación de lo que perseguía o vigilaba se había disipado. Así concluyeron sus deliberaciones. Harrington, que conocía a un vecino de Carwell, creía que le sería posible vigilar sus movimientos. Correspondía a Dunning esto estar listo para interceptar a Carwell en cualquier momento y mantener el papel seguro en un lugar accesible. Se despidieron. Las semanas siguientes fueron sin duda. Caray. Las semanas siguientes fueron sin duda. ¿Cómo lo desconcentran a uno, Las semanas siguientes fueron sin duda una difícil prueba para los nervios de Dunning. La intangible barrera que parecía levantarse a su alrededor, el día en una hosca penumbra que lo apartaba de cuantos medios podía estar a su alcance para escapar. No tenía nadie que pudiera sugerírselos y parecía carecer de toda iniciativa. Aguardó con inexpresable ansiedad mientras transcurría mayo, junio y principios de julio. Una orden de Harrington. Pero en todo ese lapso, Carswell permaneció recluido en Lusford. Por fin, menos de una semana antes de la fecha en que se juzgaba como término de sus actividades terrenales, llegó un telegrama. Parte de la estación Victoria en el tren hacia Dover el jueves por la noche. Nos veremos esta noche, Harrington. Esa noche llegó Harrington, según lo anunciado, e hicieron sus planes. El tren partía de la estación Victoria a las 9. Su última parada antes de Dover era Croydon West. Harrington localizaría a Carswell en la estación Victoria y buscaría a Dunning en Croydon, llamándolo en caso necesario por un nombre previamente acordado. Dunning, disfrazado en la medida de lo posible, no llevaría etiqueta ni iniciales en sus maletas y a toda costa debía conservar consigo el papel. No intentaré describir la ansiedad padecida por Dunning mientras esperaba en el andén de Croydon. Durante los últimos días, su sentido del peligro se había agudizado al notar que la nube que lo cercaba era menos densa, pero el alivio era un síntoma ominoso. Y si Carswell lograba eludirlo, no le quedaba ninguna esperanza y habían muchas posibilidades de que Carswell lo eludiera. El rumor del viaje podía ser incluso un ardid. Los 20 minutos en que, mientras recorría el andén con impaciencia, asediaba a cada empleado para interrogarlo sobre la llegada del tren, fueron los más amargos de su vida. El tren, no obstante, llegó y Harrington se encontraba junto a la ventanilla. Era importante, sin embargo, que aparentaran no conocerse. Dunning, por lo tanto, se instaló en el otro extremo del vagón y solo gradualmente se dirigió al departamento que ocupaba Harrington y Carswell. Lo satisfizo dentro de todo que el tren estuviera vacío. Carswell estaba alerta, pero no demostró reconocerlo. Dunning ocupó un asiento no del todo frente al suyo e intentó en vano un asiento
intentó en vano al principio y luego, con creciente dominio de sus facultades, calcular sus probabilidades de realizar el cambio deseado. Frente a Carswell y junto a Dunning había en el asiento varias prendas de abrigo de, de Carswell. De nada servía deslizar el papel entre ellos. No estaría seguro se sentiría seguro si en algún modo no meditaban su oferta y la aceptación del otro. Había una cartera abierta, llena de papeles. Podría ocultarla de manera que Carswell dejara el vagón sin ella y luego hacer como que la había encontrado y devolvérsela. ¿Sería? Este parecía el único plan viable. Le habría gustado consultarlo con Harrington, pero era imposible. Transcurrieron los minutos. Más de una vez, Carswell se incorporó y salió al corredor. La segunda vez, Dunning estuvo a punto de hacerle caer la cartera del asiento, pero en los ojos de Harrington leyó una advertencia que lo contuvo. Carswell observaba desde el corredor acaso para comprobar si ambos hombres se reconocían. Regresó, pero con evidente inquietud, y cuando se incorporó por tercera vez, surgió la esperanza, pues algo resbaló de su asiento y cayó al suelo sin hacer ruido. Carswell salió una vez más y se alejó a la ventanilla del corredor. Dunning recogió lo que le había caído y comprobó que tenía la salvación en sus manos, pues se trataba de un talonario con bonos de viaje de la agencia Cook. Tales talonarios tienen un compartimento en la cubierta. El de él no tardó en albergar el papel que ya conoce el lector. Para que la operación fuera más segura, Harrington permaneció en la puerta del departamento jugueteando con la persiana. Así que lo consiguieron justo a tiempo, pues el tren ya entraba en Dover. Un instante después, Carswell volvió al departamento. Dunning, que jamás supo cómo logró dominar el temblor de su voz, le alcanzó el talonario. Disculpe, señor, le dijo. Creo que esto es suyo. Carswell observó fugazmente el billete que había en su interior y al fin ofreció la esperada respuesta mientras lo guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Sí, es mío, señor. Se lo agradezco mucho. Aun en los pocos momentos que quedaban, momentos de tensa inquietud, pues Dunning y Harrington ignoraban en qué podía desembocar un prematuro hallazgo del papel. Los dos notaron que una cálida oscuridad parecía invadir el vagón, que Carswell parecía una extrema crispación, que tomaba todas sus prendas de abrigo y las volvía a arrojar como si lo repugnaran, y que finalmente se sentaba muy erguido y los observaba con ansiedad, con expresable angustia. Ambos se apuraron a recoger sus pertenencias, pues creyeron que Carswell estaba a punto de dirigirse a ellos cuando llegaba a Dover. Era natural que en el corto trayecto que mediaba entre la ciudad y el muelle ambos salieran del pasillo. Descendieron en el muelle, pero tan vacío iba el tren que se vieron obligados a demorarse en el andén hasta que Carswell pasó frente a ellos, acompañado por el mozo en dirección al barco, y solo entonces pudieron a salvo y solo entonces pudieron, a salvo de todo riesgo, estrecharse la mano y felicitarse. Dunning estaba a punto de desvanecerse. Harrington hizo que se apoyara contra el muro mientras él avanzaba unos pasos hasta avistar la pasarela que conducía al barco por donde ahora ascendía Carswell. A la entrada, el hombre le revisó el billete y a continuación Carswell, cargando sus papeles, sus prendas de abrigo, subió a bordo. Súbitamente el empleado lo llamó. Discúlpeme, señor, pero el otro caballero no me ha mostrado su billete. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos quiere decir con que ese otro caballero? Vociferó Carswell desde la cubierta. El hombre se estiró bien para observarlo. ¿Qué diablo? Pues no lo sé, se aseguró. Le oyó Harrington decirse a sí mismo, y luego en voz alta: un error mío, señor. Me habré confundido con su equipaje. Le ruego que me disculpe. Y acto seguido le comentó a su subordinado: no sé si tendría un perro o qué, pero cosa curiosa, hubiera jurado que no estaba solo. Bueno,
Sea lo que fuere, tendrá que investigarlo a bordo. Ya partimos. La semana que viene tendremos a los pasajeros que salen de vacaciones. A los 5 minutos solo se veían las luces del barco y a lo lejos y la larga fila de farolas que iluminaban Dover. Soplaba la brisa y había luna. Durante largo rato, Dunning y Harrington permanecieron sentados en su habitación de Lord Wadron. Pese a que su mayor ansiedad se había disipado, les quedaba una duda grave y perturbadora. ¿Estaba justificado que hubiesen enviado un hombre a la muerte como creían haberlo hecho? ¿No debían, al menos, haberle advertido? No, dijo Harrington. Si él es el asesino, que me supongo, no hemos hecho sino lo que es justo, aunque se opina que es convincente o conveniente. Pero, ¿cómo y dónde avisarle? Se dirigía a Abbeville, dijo Dunning, pues así lo indicaba su billete. Si le telegrafiara a los hoteles que figuran en la guía Joan, examiné su talonario. Dunning, me sentiría mejor. Hoy es 21, aún le queda un día, pero me temo que ya se ha internado en la penumbra. Dejaron los telegramas en la oficina del hotel. Nadie sabe si estos llegaron a su destino o, en tal caso, si se interpretó su contenido. Solo se sabe que, en el atardecer del día 23, un viajero inglés, mientras contemplaba la fachada de la iglesia de Wolfram en Abbeville, que estaba en reparaciones, murió en el acto a consecuencia de una piedra que le dio en la cabeza y que cayó del andamio que rodeaba la torre noreste, aunque, según se comprobó, en ese momento no había ningún obrero en el andamio. Los documentos que llevaba encima sirvieron para identificarlo como Mr. Carswell. Solo cabe añadir un detalle. Al subastarse los bienes de Carswell, Harrington adquirió un volumen con reproducciones de Bewish, la página con el grabado del viajero y el demonio, tal como suponía, estaba mutilada. Algún tiempo después, Harrington trató de repetir a Dunning alguna de las palabras que su hermano decía en sueños, pero Dunning no tardó en interrumpirlo. Bueno, caray. Bueno, un sello muy personal de Emerald James, de contar sus historias como por partes, por fragmentos, y de darnos una sensación de un todo dentro de la historia, y esos finales inesperados, como ya lo habíamos visto en Silva y Acudiré. Miremos claramente qué es lo que deseamos a los demás y que en cualquier momento esta suerte se nos podría devolver. Hagamos buenas acciones. Estas por lo general siempre retornan. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Existirán los maleficios? Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, espero que tengan una muy buena noche y que nadie los acompañe fuera de sus familiares. Nos vemos mañana con otro de nuestros lectores, que estará aquí. Me imagino que será mañana la maestra Ángela, que estará con otra de nuestras lecturas,
Muchas gracias a los que estuvieron hasta este momento. Jimena, hola. Maestro Jorge, espero que la segunda parte haya sido de su agrado. Bueno, Daniel, buena noche. Bueno, recuerden, Brian, ¿cómo vas? Recuerden que el viernes por la línea, por la página de charlas en línea, vamos a estar hablando de muchas cosas de gatos. Y vamos a tener dos cuentos que nosotros ya tuvimos acá, que son dos lecturas de la maestra Ángela, que una es El gato negro y la otra son Los gatos de Ultar. Y vamos a estar hablando cositas ahí. Entonces, para que no se lo pierdan antes del Halloween. Y muy buena noche a todos. Chao.